¿Te has preguntado alguna vez por qué en los momentos en que te sientes más cerca de la grandeza, cuando crees que finalmente has alcanzado el nivel de éxito, reconocimiento o posición que mereces, es precisamente entonces cuando Dios permite que experimentes las humillaciones más devastadoras, las caídas más brutales, los fracasos más públicos que destrozan tu ego en 1000 pedazos y te obligan a reconocer que no eres ni la mitad de lo que creías ser? ¿Será posible que mientras tú interpretas estas experiencias humillantes como ataques del enemigo, como injusticias del destino, como castigos divinos, en realidad son el proceso quirúrgico más necesario que Dios debe realizar en tu carácter antes de poder confiarte los niveles de exaltación y autoridad que tu alma anhela con desesperación? Hoy vas a conocer la historia más perturbadora y reveladora que jamás he compartido en este canal. La historia de un hombre llamado Maximiliano Aurelius Vanderbilt, un evangelista multimillonario que durante 23 años había construido un imperio ministerial basado en su carisma extraordinario, su inteligencia superior y su capacidad aparentemente sobrenatural para mover multitudes y generar donaciones millonarias, hasta que una serie de humillaciones públicas tan devastadoras y sistemáticas lo redujeron a la más absoluta insignificancia social. Destruyeron su reputación internacional, arruinaron su imperio financiero y lo obligaron a enfrentar la realidad aterradora de que todo su éxito había sido construido sobre el fundamento tóxico del orgullo espiritual, que Dios necesitaba quebrantar completamente antes de poder usarlo en los niveles de autoridad y poder sobrenatural que tenía preparados para su futuro. ¿Será posible que las humillaciones que has estado experimentando en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, en tus relaciones, en tus finanzas, no sean evidencia de que Dios te ha abandonado, sino precisamente la prueba más clara de que Él te ama tanto que está dispuesto a quebrantar tu orgullo, a destruir tu autosuficiencia, a pulverizar tu ego religioso para prepararte para niveles de exaltación que serían peligrosos y destructivos si llegaran a un corazón que no ha sido humillado adecuadamente? La revelación transformadora que está a punto de emerger de esta historia podría explicar por qué sientes que tu vida está en caída libre, por qué cada intento de recuperar tu estatus anterior fracasa estrepitosamente, y por qué existe una voz en tu espíritu que te susurra que algo grande está viniendo, pero solo después de que aprendas a abrazar completamente las lecciones de humildad que Dios está tratando de enseñarte. El hecho de que hayas sido dirigido sobrenaturalmente a hacer clic en este video, en este momento específico de tu proceso de humillación, no es una casualidad sin propósito divino. Es una cita orquestada por el Espíritu Santo, porque lo que le ocurrió a Maximiliano durante esos meses de humillación aparentemente destructiva contiene la clave que tu alma necesita para entender que no estás siendo castigado, estás siendo preparado, no estás siendo destruido, estás siendo reconstruido. No estás siendo abandonado, estás siendo entrenado para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar en este momento de aparente derrota. Ignorar esta revelación sería como resistir el proceso quirúrgico que puede salvarte la vida, porque el dolor del procedimiento te asusta más que la muerte, que resultaría de evitarlo. Porque en los próximos minutos vas a descubrir por qué 1 Pedro 5:6 contiene una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Necesito que comentes ahora mismo: acepto la humillación que prepara mi exaltación. Porque esta declaración va a resonar en las cortes celestiales mientras absorbes cada detalle de esta revelación que puede transformar tu perspectiva sobre el proceso doloroso pero necesario que estás experimentando.
Cuando veo a mis hermanos de fe escribir estas palabras transformadoras en los comentarios, mi corazón se llena de esperanza, sabiendo que hay guerreros espirituales genuinos que entienden que cada enseñanza en este canal es una revelación divina diseñada para ayudarte a interpretar correctamente las circunstancias que Dios está usando para prepararte para tu destino. Da me gusta a este video inmediatamente, porque estás declarando proféticamente que estás dispuesto a cooperar con el proceso de humillación divina en lugar de resistirlo, reconociendo que la exaltación verdadera solo viene después de que el orgullo ha sido completamente quebrantado y reemplazado por una humildad genuina que puede sostener la autoridad que Dios quiere darte. Si te vas antes del final, estarás perdiendo la oportunidad de entender por qué tu humillación actual es la evidencia más clara de que Dios tiene planes de exaltación para tu futuro. Voy a comenzar la historia. Era un viernes de octubre cuando Maximiliano Aurelius Vanderbilt, fundador del imperio ministerial Gloria Internacional y reconocido como uno de los evangelistas más influyentes del continente, recibió la llamada telefónica que marcaría el comienzo de la humillación más brutal y sistemática que cualquier líder religioso había experimentado en décadas. La voz, al otro lado de la línea, pertenecía a Marcus Wellington, el investigador de fraudes financieros más temido del país, quien le informó con una frialdad calculada que tenía evidencia irrefutable de que Maximiliano había estado desviando millones de dólares de donaciones ministeriales hacia cuentas personales en paraísos fiscales. «Señor Vanderbilt», le había dicho Marcus con una sonrisa que se podía sentir a través del teléfono, «en 24 horas voy a hacer pública una investigación que va a destruir no solo su ministerio, sino también su libertad. Tengo documentos bancarios, grabaciones de conversaciones, testimonios de empleados internos y evidencia fotográfica que demuestra que usted ha robado sistemáticamente 73 millones de dólares durante los últimos 8 años. Mañana va a despertar siendo el evangelista más odiado de América». Maximiliano, acostumbrado a controlar cada situación con su carisma y su influencia, trató de negociar, de intimidar, de sobornar, pero Marcus tenía una agenda personal. Su propia madre había donado los ahorros de toda su vida al ministerio de Maximiliano antes de morir de cáncer, creyendo que sus donaciones financiarían hospitales para los pobres que nunca fueron construidos. La explosión mediática fue inmediata y devastadora. En menos de 6 horas, la historia estaba en todos los noticieros internacionales, en las portadas de los periódicos más importantes del mundo, siendo compartida millones de veces en redes sociales con hashtags como «Es evangelista ladrón» y «Mary fraude religioso». Las imágenes de Maximiliano siendo arrestado frente a su mansión de 12 millones de dólares, esposado y humillado públicamente, se volvieron virales instantáneamente. «Esto es una conspiración demoníaca», gritaba Maximiliano mientras era arrastrado hacia el automóvil policial, con cámaras de televisión grabando cada segundo de su humillación. «Soy inocente. Marcus Wellington es un instrumento de Satanás para destruir mi ministerio. Esto es persecución religiosa». Los siguientes meses fueron una cascada imparable de humillaciones públicas. Su esposa Evangelina lo abandonó en una conferencia de prensa televisada, donde declaró: «He estado casada con un mentiroso patológico durante 15 años. No conocía al hombre real detrás del predicador». Sus 3 hijos cambiaron sus apellidos y se distanciaron públicamente de él. Su iglesia matriz, con 50,000 miembros, se desintegró en cuestión de semanas. Sus programas de televisión fueron cancelados. Sus libros fueron retirados de las librerías. Sus propiedades fueron embargadas.
El golpe más devastador llegó cuando su mentor espiritual, el pastor Elijah Morrison, quien lo había discipulado durante 20 años, organizó una conferencia de prensa donde declaró públicamente: Maximiliano Vanderbilt representa todo lo que está mal con el Evangelio de la prosperidad. Es un falso profeta que ha prostituido el nombre de Jesús para enriquecerse personalmente. Como su padre espiritual, asumo la responsabilidad de no haber discernido su carácter corrupto. Maximiliano terminó viviendo en un apartamento de una habitación en el barrio más peligroso de la ciudad, trabajando como cajero nocturno en una gasolinera para sobrevivir, completamente solo, arruinado financieramente, destruido socialmente, odiado por millones de personas que antes lo adoraban. Fue durante su 6º mes de humillación total que ocurrió el encuentro que cambiaría su perspectiva para siempre. Un niño de aproximadamente 10 años entró a la gasolinera a las 3 de la madrugada, solo, sin dinero, pidiendo algo de comer. Maximiliano, movido por una compasión que no había sentido en años, le dio comida gratis y le preguntó por qué estaba solo en la calle. Mi papá dice que Dios humilla a las personas que ama antes de hacer algo grande con ellas, le respondió el niño con una sabiduría que contrastaba dramáticamente con su edad. Dice que tú eras muy orgulloso cuando eras famoso, pero que ahora Dios te está preparando para algo mucho mejor porque ya aprendiste que no eres nada sin Él. El niño se fue caminando hacia la oscuridad, y cuando Maximiliano quiso seguirlo para hacerle más preguntas, había desaparecido completamente. Esa noche, por primera vez en 23 años de ministerio, Maximiliano se quebrantó genuinamente delante de Dios, reconociendo que su orgullo, su autosuficiencia y su amor al dinero habían contaminado cada aspecto de su relación con el Señor. 18 meses después, Maximiliano comenzó un ministerio de restauración para líderes caídos que se convirtió en el más efectivo del país. Su humildad genuina, forjada en el fuego de la humillación pública, le daba una autoridad espiritual que nunca había tenido durante sus años de fama y riqueza. Las personas que habían perdido todo debido a escándalos buscaban su consejo porque sabían que él entendía el proceso de quebrantamiento desde adentro. Su testimonio de restauración se convirtió en el libro más vendido de la década, no porque promoviera prosperidad, sino porque enseñaba humildad. Maximiliano había aprendido que Dios lo había amado tanto, que había estado dispuesto a destruir su reputación para salvar su alma. Puedes sentir cómo cada fibra de tu ser está siendo confrontada por la historia devastadora, pero transformadora, de Maximiliano Aurelius Vanderbilt. Su experiencia de humillación sistemática no es simplemente una narrativa dramática diseñada para entretenerte durante estos minutos. Es un espejo sobrenatural donde tu propia alma puede verse reflejada y confrontada con verdades que probablemente has estado evitando enfrentar sobre el proceso doloroso, pero absolutamente necesario que Dios está dirigiendo en tu vida en este momento. Mientras escuchabas sobre la caída brutal de Maximiliano, desde las alturas del éxito ministerial hasta las profundidades de la humillación pública, algo profundo en tu espíritu comenzó a resonar con una realidad que tu mente carnal ha estado resistiendo con todas sus fuerzas. ¿Verdad? Porque el Espíritu Santo está usando esta revelación para mostrarte que las circunstancias humillantes que has estado experimentando, las situaciones que han destruido tu reputación, que han arruinado tus planes, que han quebrantado tu ego, no son evidencia de que Dios te ha abandonado, sino precisamente la prueba más clara de que Él te ama tanto que está dispuesto a quebrantar tu orgullo para prepararte para niveles de exaltación que serían peligrosos si llegaran a un corazón no humillado. Necesito que comentes inmediatamente algo relacionado con el proceso de humillación que estás experimentando en este momento de tu vida.
porque lo que viene a continuación es la revelación más transformadora que vas a recibir sobre por qué Dios permite, dirige y hasta orquesta las experiencias más humillantes de tu existencia como parte de su plan maestro para llevarte a niveles de autoridad espiritual, prosperidad genuina e influencia sobrenatural que van mucho más allá de lo que tu mente puede concebir actualmente. Es posible que al principio no hayas visto conexiones evidentes entre tu vida y el imperio ministerial que Maximiliano había construido sobre fundamentos de orgullo espiritual, pero prepárate para descubrir que lo que estás a punto de escuchar va a hacer que entiendas por qué esta historia específica llegó a tu vida en este momento específico de tu proceso de humillación. ¿Por qué algo en tu alma sabía que necesitabas escuchar sobre el propósito divino detrás de las experiencias más dolorosas que has vivido? ¿Y por qué Dios está usando la caída y restauración de este hombre para despertarte a realidades espirituales que pueden transformar completamente tu perspectiva sobre lo que Él está haciendo en tu vida? La verdad que voy a revelarte ahora va a revolucionar para siempre la manera en que interpretas cada humillación que has experimentado, cada fracaso que has sufrido, cada momento en que te has sentido completamente derrotado y aparentemente abandonado por Dios. Porque lo que Maximiliano descubrió durante esos meses de quebrantamiento total es una ley espiritual que opera con la precisión de una ecuación matemática. La profundidad de tu humillación determinará la altura de tu exaltación futura. Dios no humilla por crueldad, humilla por amor. No quebranta para destruir, quebranta para reconstruir sobre fundamentos que puedan sostener la grandeza que tiene preparada para tu futuro. No permite fracasos para castigarte, permite fracasos para enseñarte que toda verdadera autoridad proviene de Él. No de tu talento, no de tus conexiones, no de tu inteligencia, no de tu carisma, sino exclusivamente de tu capacidad de reconocer que sin Él no eres nada. Permíteme compartir contigo una confesión personal que me ha costado décadas de ministerio admitir públicamente, porque quiero que entiendas que yo también he tenido que pasar por procesos de humillación divina que en su momento interpreté como ataques demoníacos, como injusticias del destino, como evidencia de que Dios había retirado su favor de mi vida. Durante los primeros años de mi ministerio, cuando experimenté lo que yo consideraba éxito espiritual, desarrollé un orgullo religioso tan sutil, pero tan tóxico, que contaminó cada aspecto de mi relación con Dios y con las personas que me rodeaban. Había comenzado a creer mis propias declaraciones sobre la unción especial que tenía, sobre la revelación única que recibía, sobre la autoridad espiritual que había desarrollado. Sin darme cuenta, había comenzado a atribuirme el crédito por los milagros que Dios realizaba, por las vidas que Él transformaba, por el crecimiento que Él producía en mi ministerio. Mi ego espiritual había crecido hasta el punto donde secretamente creía que Dios necesitaba mi talento, mi inteligencia, mi dedicación para cumplir sus propósitos. Fue entonces cuando Dios, en su infinita misericordia, permitió que experimentara una serie de humillaciones públicas que literalmente pulverizaron mi autoimagen ministerial. Errores que cometí fueron magnificados y expuestos públicamente. Decisiones que tomé fueron malinterpretadas y criticadas masivamente. Relaciones que había cultivado durante años se desintegraron de maneras que me dejaron completamente aislado y cuestionando todo lo que creía saber sobre el ministerio y sobre mí mismo. Durante meses viví en lo que solo puedo describir como un desierto de humillación, donde cada día traía una nueva evidencia de mi insignificancia, de mi dependencia total de la gracia de Dios,
de mi necesidad desesperada de su misericordia para cualquier cosa efectiva que pudiera ocurrir a través de mi vida. Quiero que comentes: ya estoy suscrito, si ya eres parte de esta familia de creyentes comprometidos con el crecimiento espiritual, que incluye aceptar los procesos dolorosos pero necesarios que Dios usa para prepararnos para nuestro destino. Porque cuando leo estos comentarios día tras día, mi corazón se llena de esperanza, sabiendo que hay guerreros espirituales genuinos que entienden que estas enseñanzas no son entretenimiento religioso, sino revelaciones divinas que pueden ayudarte a cooperar con los procesos de Dios en lugar de resistirlos. Y si aún no has presionado ese botón negro que dice suscribirse, necesitas hacerlo inmediatamente mientras continuamos desentrañando esta verdad que puede transformar tu perspectiva sobre las circunstancias más difíciles de tu vida. Lo que necesitas entender con una urgencia que debería cambiar completamente tu actitud hacia las experiencias humillantes que estás viviendo es que existe una diferencia abismal entre los creyentes que cooperan con los procesos de humillación divina y aquellos que los resisten con todas sus fuerzas. Esta diferencia no está determinada por la intensidad del quebrantamiento que experimentan, no está basada en la duración de sus procesos de humillación, no depende de la publicidad de sus fracasos o la magnitud de sus caídas. La diferencia fundamental radica en su capacidad de reconocer la mano amorosa de Dios, dirigiendo cada aspecto de su humillación, su disposición de aprender las lecciones de humildad que Él está tratando de enseñarles, su habilidad para cooperar con el proceso de quebrantamiento en lugar de resistirlo, su comprensión de que la humillación presente es la preparación necesaria para la exaltación futura. Déjame enseñarte paso a paso cómo identificar si estás cooperando con el proceso de humillación divina o resistiéndolo de maneras que podrían prolongar innecesariamente tu temporada de quebrantamiento. Primera señal de cooperación espiritual: si puedes reconocer y confesar específicamente las áreas de orgullo, autosuficiencia o ego que Dios está tratando de quebrantar a través de tus circunstancias actuales. Cuando puedes ver la conexión directa entre tu carácter que necesitaba corrección y las situaciones que Dios está usando para corregirlo, estás cooperando con su proceso quirúrgico. Segunda señal de cooperación que acelera tu proceso de restauración: si puedes agradecer genuinamente a Dios por las humillaciones que estás experimentando, reconociendo que son evidencia de su amor paternal que se preocupa más por tu carácter que por tu comodidad. Cuando puedes adorar en medio del quebrantamiento, estás demostrando que has entendido que Él está trabajando para tu bien eterno. Tercera señal de cooperación que prepara tu corazón para la exaltación futura: si puedes servir a otros desde tu posición de humillación sin amargura, sin resentimiento, sin autocompasión. Cuando puedes usar tu experiencia de quebrantamiento para bendecir, aconsejar y restaurar a otros que están pasando por procesos similares, estás demostrando que tu humillación ha producido el fruto de humildad genuina que puede sostener autoridad futura. Pero también necesitas reconocer las señales de resistencia que pueden prolongar innecesariamente tu proceso de humillación. Primera señal de resistencia destructiva: si constantemente culpas a otros por tu situación, si interpretas tus circunstancias como ataques demoníacos injustos, si rechazas la posibilidad de que Dios esté dirigiendo tu proceso de quebrantamiento para tu beneficio eterno. Cuando resistes la responsabilidad personal y rechazo el propósito divino detrás de tu humillación, estás prolongando tu temporada de desierto. Segunda señal de resistencia que demora tu restauración: si vives en autocompasión constante, si te comparas continuamente con otros que parecen prosperar mientras tú sufres,
Si cuestionas la justicia o el amor de Dios basado en tus circunstancias temporales. Cuando permites que la amargura contamine tu corazón durante el proceso de humillación, estás impidiendo que produzca los frutos de carácter que justificarían tu exaltación futura. Es momento de confrontar verdades que van a incomodar profundamente a muchos de ustedes, pero que necesitan ser proclamadas con la autoridad pastoral que Dios me ha dado para preparar a su pueblo, para cooperar con sus procesos divinos. Millones de creyentes sinceros están resistiendo activamente los procesos de humillación que Dios está dirigiendo en sus vidas, interpretándolos como evidencia de abandono divino cuando en realidad son la prueba más clara de su amor paternal, que se preocupa más por su destino eterno que por su comodidad temporal. No puedes clamar por exaltación mientras resistes la humillación que la prepara. No puedes pedir autoridad mientras rechazas el quebrantamiento que desarrolla el carácter necesario para sostenerla. No puedes buscar promoción mientras evitas los procesos de humildad que te preparan para ser confiable en posiciones de mayor responsabilidad. La humillación divina no es castigo, es preparación, no es abandono, es entrenamiento intensivo. No es evidencia de que Dios te odia, es la prueba más clara de que te ama tanto que está dispuesto a quebrantar tu orgullo temporal para asegurar tu éxito eterno. Necesitamos conectar esta revelación transformadora con la experiencia del rey David para entender completamente la profundidad de lo que Dios está tratando de enseñarnos a través de la humillación sistemática de Maximiliano y a través de tu propio proceso de quebrantamiento que puede estar ocurriendo en este momento de tu vida. David fue ungido como rey cuando era apenas un adolescente pastor de ovejas, pero pasaron aproximadamente 15 años de humillación, persecución, traición y aparente abandono divino antes de que pudiera sentarse en el trono que Dios le había prometido. Durante esos años de preparación en el desierto, David fue perseguido por el rey Saúl, traicionado por amigos cercanos, abandonado por familiares, forzado a vivir en cuevas como un criminal, reducido a fingir locura para salvar su vida. En múltiples ocasiones tuvo oportunidades de tomar por fuerza el trono que Dios le había prometido, pero eligió someterse al proceso de humillación divina hasta que su carácter estuviera completamente preparado para la autoridad que recibiría. Quiero que comentes desde qué ciudad nos estás escuchando en este momento, porque necesito que entiendas que sin importar tu ubicación geográfica en este planeta, Dios está dirigiendo un proceso de preparación en tu vida que incluye experiencias de humillación, diseñadas específicamente para desarrollar el carácter que vas a necesitar para la exaltación que Él tiene planeada para tu futuro. Comentar tu ciudad es un acto profético que declara que desde tu ubicación específica vas a cooperar con el proceso de humillación divina en lugar de resistirlo, reconociendo que el quebrantamiento presente es la inversión necesaria para la autoridad futura que Dios quiere confiarte. La razón por la cual David pudo sostener 33 años de reinado exitoso después de su exaltación es porque había aprendido durante 15 años de humillación que toda autoridad verdadera proviene de Dios, que toda grandeza auténtica se fundamenta en humildad genuina, que toda exaltación duradera requiere un carácter que haya sido probado y purificado en el fuego del quebrantamiento. En el mundo actual, vivimos en una cultura que trata de evitar toda experiencia de humillación, que interpreta cualquier fracaso como evidencia de debilidad personal, que promueve la autopromoción constante como estrategia de éxito. Pero tú, que estás aquí recibiendo revelaciones bíblicas profundas que desafían los paradigmas contemporáneos, tienes la oportunidad extraordinaria de entender que la humillación puede ser el regalo más valioso que Dios te da para prepararte para tu destino.
Te felicito porque has elegido buscar sabiduría espiritual, que va al corazón de cómo Dios realmente opera en las vidas de aquellos que Él quiere usar poderosamente, en lugar de conformarte con enseñanzas superficiales que prometen éxito sin costo, exaltación sin humillación, autoridad sin quebrantamiento. Ahora necesito llevarte a un nivel aún más profundo de comprensión espiritual, porque lo que vas a descubrir a continuación va a conectar el propósito de la humillación divina con realidades espirituales que operan en dimensiones sobrenaturales y que afectan dramáticamente tu capacidad de sostener la autoridad y la exaltación que Dios quiere darte en el futuro. En el reino espiritual, la humillación genuina produce una frecuencia de carácter que resuena directamente con el corazón de Dios, de maneras que el orgullo nunca puede replicar. Cuando permites que Dios quebrante completamente tu autosuficiencia, tu ego religioso, tu confianza en tus propias habilidades, estás desarrollando una dependencia sobrenatural de su gracia, que se convierte en la plataforma desde la cual Él puede manifestar su poder a través de tu vida sin el riesgo de que te atribuyas el crédito por lo que Él hace. Esta es la razón espiritual por la cual los líderes más poderosos en la historia del cristianismo han sido aquellos que experimentaron los procesos de humillación más profundos antes de su exaltación. Su capacidad de sostener autoridad espiritual sin corromperse estaba directamente relacionada con la profundidad del quebrantamiento que habían experimentado previamente. La conexión entre Maximiliano Aurelius Vanderbilt y tu vida personal es infinitamente más íntima de lo que podrías imaginar superficialmente. Aunque es posible que nunca hayas construido un imperio ministerial como el de él, cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje tiene áreas de orgullo, autosuficiencia o ego que Dios necesita quebrantar antes de poder confiarte los niveles de autoridad, prosperidad, influencia o poder espiritual que tiene preparados para tu futuro. Pero Dios, en su sabiduría infinita, te ha traído a este momento específico de revelación para que entiendas que las humillaciones que estás experimentando no son evidencia de su desaprobación, sino precisamente la prueba más clara de que Él tiene planes de exaltación para tu vida que requieren un carácter humilde que pueda sostener la grandeza sin corromperse. El encuentro sobrenatural de Maximiliano con el niño misterioso en la gasolinera representa la intervención misericordiosa de Dios en tu proceso de humillación para ayudarte a interpretar correctamente lo que Él está haciendo, para darte perspectiva eterna sobre circunstancias temporales que pueden parecer destructivas, pero que en realidad son constructivas. El hecho de que hayas encontrado este video en este momento específico de tu proceso de humillación no es una coincidencia sin propósito divino. Es una señal de que Dios quiere acelerar tu cooperación con el proceso de quebrantamiento para que puedas avanzar más rápidamente hacia la restauración y exaltación que Él tiene preparadas para tu futuro. Este canal de revelaciones bíblicas profundas debe convertirse en parte de tu educación espiritual durante tu proceso de humillación, porque cada enseñanza que recibas aquí contiene verdades específicas que pueden ayudarte a cooperar con los propósitos divinos, en lugar de resistirlos, acelerando tu preparación para los niveles de autoridad que Él quiere confiarte. Ahora vamos a sumergirnos en las escrituras más poderosas sobre la humillación y exaltación divina, para que puedas entender completamente el patrón bíblico que Dios usa para preparar a aquellos que Él quiere usar poderosamente en su reino. 1 Pedro 5:6 contiene la promesa más directa sobre este proceso. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pedro está estableciendo aquí una ley espiritual inquebrantable,
La humillación voluntaria bajo la mano de Dios es el prerequisito indispensable para la exaltación divina. La palabra griega para humillaos es tapeino, que significa literalmente hacer bajo, reducir a una posición baja, abatir. Dios está requiriendo que cooperemos activamente con el proceso de reducción de nuestro ego para prepararnos para la elevación de nuestra autoridad. Santiago 4:10 confirma este patrón con una precisión que debería transformar tu actitud hacia las experiencias humillantes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La exaltación divina no es automática. Está condicionada a tu disposición de humillarte voluntariamente delante de su autoridad soberana. Déjame compartir contigo otra experiencia personal transformadora que me enseñó el poder de cooperar con la humillación divina en lugar de resistirla. Hace aproximadamente 10 años, durante una crisis ministerial que amenazaba con destruir todo lo que había construido durante décadas de servicio, Dios me permitió experimentar una serie de fracasos públicos que expusieron áreas de orgullo en mi carácter que yo había estado negando durante años. En lugar de reconocer inmediatamente la mano correctiva de Dios en esas circunstancias, mi primera reacción fue resistir, culpar a otros, buscar maneras de restaurar mi reputación sin pasar por el proceso de humillación que Él había diseñado para mi beneficio. Esa resistencia prolongó mi temporada de desierto durante meses adicionales que podrían haber sido evitados si hubiera cooperado desde el principio. Finalmente, cuando llegué al punto de quebrantamiento total, donde reconocí que Él estaba dirigiendo cada aspecto de mi humillación para desarrollar un carácter que pudiera sostener mayor autoridad, mi proceso de restauración se aceleró dramáticamente. En cuestión de semanas después de mi rendición completa, comenzaron a abrirse oportunidades ministeriales que excedían todo lo que había experimentado anteriormente. Esa experiencia me enseñó que el tiempo de nuestra exaltación está directamente relacionado con la velocidad de nuestra cooperación con el proceso de humillación. Cuanto más rápido reconocemos y abrazamos las lecciones que Dios está tratando de enseñarnos, más rápido podemos avanzar hacia la restauración y promoción que Él tiene preparadas para nosotros. Quiero que comentes tu experiencia personal con procesos de humillación que ahora puedas reconocer como preparación divina para exaltación futura. Porque hoy voy a orar específicamente por cada persona que tenga la valentía de reconocer que Dios ha estado dirigiendo circunstancias difíciles en su vida para desarrollar el carácter que va a necesitar para su destino. También necesito que comentes, ya estoy suscrito, porque mi corazón se llena de esperanza cada vez que leo estos comentarios y me doy cuenta de que tengo hermanos de fe que están dispuestos a cooperar con los procesos divinos, aunque sean dolorosos. Filipenses 2:8-9 revela el patrón que Jesús mismo siguió y que establece el modelo para todos los que quieren ser exaltados por Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es, sobre todo, nombre. Jesús eligió voluntariamente la humillación extrema como el camino hacia la exaltación suprema. Su disposición de someterse al proceso más humillante que cualquier ser humano podía experimentar lo calificó para recibir la autoridad más alta que cualquier persona podía poseer. Lucas 14:11 establece el principio que opera tanto en dirección positiva como negativa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquellos que buscan exaltación sin humillación serán eventualmente humillados sin exaltación, pero aquellos que abrazan la humillación como preparación divina serán exaltados en el tiempo perfecto de Dios.
Y Mateo 23:12 confirma que este principio es una ley espiritual universal, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No hay excepciones a esta ley. Toda exaltación auténtica requiere humillación previa, y toda humillación genuina prepara para exaltación futura. La diferencia entre los creyentes, que son restaurados rápidamente después de experiencias de humillación, y aquellos que permanecen en procesos prolongados de quebrantamiento, radica en su capacidad de reconocer, aceptar y cooperar con los propósitos divinos detrás de sus circunstancias difíciles. Guerrero espiritual valiente que has perseverado hasta el final de esta revelación transformadora sobre el propósito divino de la humillación. Has llegado hasta este momento crucial después de más de 40 minutos de enseñanza que ha confrontado directamente tu perspectiva sobre las experiencias más dolorosas de tu vida. Y eso te convierte automáticamente en parte de un grupo extremadamente selecto de creyentes que tienen la madurez espiritual de buscar entendimiento divino sobre procesos que la mayoría prefiere evitar o negar. Te felicito con toda la pasión de mi corazón pastoral, porque mientras millones de cristianos desperdician su tiempo resistiendo los procesos de humillación que Dios usa para prepararlos para su destino, tú has tomado la decisión sabia de buscar revelación bíblica que puede transformar tu perspectiva sobre las circunstancias más difíciles de tu vida y acelerar tu cooperación con los propósitos divinos. El simple hecho de que hayas permanecido aquí hasta este momento final, procesando verdades que probablemente han desafiado tus interpretaciones previas sobre por qué Dios permite experiencias humillantes en las vidas de aquellos que Él ama, demuestra que tienes un hambre genuina de entendimiento espiritual que va mucho más allá del cristianismo superficial que busca comodidad sin costo y exaltación sin humillación. Eres un verdadero discípulo en formación, un guerrero espiritual genuino que entiende que la cooperación con los procesos divinos, aunque sean dolorosos, es el camino más rápido hacia la realización de tu destino y el cumplimiento de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Necesito urgentemente que comentes tu nombre completo en este momento, porque quiero incluirte específicamente en mis oraciones diarias de intercesión por aquellos que están pasando por procesos de humillación divina y necesitan gracia sobrenatural para cooperar con los propósitos de Dios en lugar de resistirlos. Y también porque necesito saber exactamente quién ha tenido la valentía espiritual de llegar hasta el final de esta enseñanza que puede acelerar significativamente su proceso de preparación para la exaltación futura. Tu nombre se va a convertir en parte de mi lista personal de intercesión diaria, donde oraré específicamente por tu capacidad de reconocer la mano amorosa de Dios dirigiendo tu proceso de humillación, por tu disposición de aprender las lecciones de carácter que Él está tratando de enseñarte, por tu habilidad de mantener fe y esperanza durante las experiencias más difíciles, y por la aceleración de tu restauración y exaltación, según el tiempo perfecto de Dios. Pero ahora viene la parte más crucial de toda esta experiencia transformadora. Es absolutamente indispensable que no te vayas de aquí sin compartir este video inmediatamente con cada persona que conozcas que esté pasando por procesos de humillación, fracaso, quebrantamiento o circunstancias que puedan estar interpretando como evidencia de abandono divino. No estoy haciendo esta exigencia como una estrategia de crecimiento del canal. La estoy haciendo como un mandato divino, porque la revelación sobre el propósito de la humillación que acabas de recibir debe ser multiplicada para ayudar a otros creyentes a interpretar correctamente lo que Dios está haciendo en sus vidas.
Si no te viene a la mente inmediatamente una persona específica que necesite desesperadamente entender el propósito divino detrás de sus circunstancias humillantes, entonces debes compartir este video ahora mismo en tu Facebook, en tu WhatsApp, en Instagram, en cualquier plataforma donde tengas presencia e influencia. La revelación transformadora sobre la humillación como preparación para exaltación que acabas de recibir no te pertenece exclusivamente a ti. Es un regalo divino que debes pasar urgentemente a otros que están resistiendo procesos que podrían acelerar si entendieran su propósito. Escúchame con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado. Satanás está luchando desesperadamente en este momento para que no compartas este video, porque sabe que si esta enseñanza sobre cooperar con la humillación divina se multiplica, va a acelerar la preparación de miles de creyentes para los niveles de autoridad que Dios quiere darles. Y eso representa una amenaza directa a los planes del infierno para mantener al pueblo de Dios en mediocridad espiritual. En este preciso instante, el diablo está inyectando pensamientos de resistencia en tu mente, susurrándote excusas como: este mensaje es demasiado duro para compartir, mis amigos van a pensar que estoy pasando por algo terrible, tal vez es mejor esperar hasta que mi propia situación mejore. Pero quiero que entiendas que esos pensamientos de postergación no están viniendo de tu corazón genuino. Están siendo implantados por fuerzas demoníacas que están aterrorizadas por el poder liberador que esta revelación puede tener en las vidas de personas que necesitan entender el propósito divino detrás de sus experiencias más difíciles. Si sientes cualquier tipo de resistencia, duda o pereza para compartir esta enseñanza sobre la humillación como preparación para exaltación, esa resistencia es una confirmación de que las fuerzas del infierno están trabajando para evitar que otros reciban la perspectiva que puede transformar su cooperación con los procesos divinos. Lucha contra esa resistencia demoníaca ahora mismo, con toda la autoridad que tienes como hijo del Dios Altísimo. Te ruego con toda la pasión de alguien que ha experimentado personalmente el poder transformador de cooperar con la humillación divina. Te suplico con la urgencia de quien ha visto cómo la perspectiva correcta puede acelerar la restauración, que busques inmediatamente otro video de este canal en cuanto termines de compartir este mensaje con la urgencia que merece. Hay más revelaciones sobre los procesos divinos esperándote. Hay enseñanzas adicionales sobre cómo cooperar con los propósitos de Dios durante las temporadas más difíciles de la vida. Hay verdades específicas sobre el carácter que Él está desarrollando en ti que necesitas entender para maximizar el beneficio de tu proceso actual de preparación. Padre Celestial, Dios de humillación santificadora y exaltación justa, vengo delante de tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesús, quien se humilló hasta la muerte de cruz, y por eso fue exaltado hasta lo sumo, para interceder fervientemente por cada guerrero espiritual que ha llegado hasta este momento de revelación sobre el propósito divino de la humillación. Señor, tú conoces íntimamente cada proceso de quebrantamiento que están experimentando, cada área de orgullo que estás quebrantando en sus vidas, cada circunstancia humillante que has permitido para preparar sus corazones para la exaltación futura. También conoces, Padre amado, la resistencia natural que sienten hacia las experiencias que no entienden, la tentación de interpretar tu disciplina amorosa como abandono divino, la dificultad de mantener fe y esperanza cuando todo parece estar desmoronándose en sus vidas temporales. Te pido que les concedas gracia sobrenatural para cooperar con tus procesos de humillación en lugar de resistirlos, que puedan reconocer tu mano amorosa dirigiendo cada circunstancia difícil,
que desarrollen la perspectiva eterna que interpreta correctamente el quebrantamiento presente como preparación para la autoridad futura. Declaro sobre cada uno de ellos que van a experimentar aceleración sobrenatural en su proceso de restauración como resultado de su cooperación con tus propósitos, que van a ser exaltados en tu tiempo perfecto a posiciones de autoridad que excederán todo lo que pueden imaginar actualmente, que van a testificar de tu fidelidad en transformar la humillación en exaltación. Me siento profundamente honrado de haber llegado hasta aquí contigo en esta jornada transformadora de entendimiento sobre los procesos divinos. Aunque no tengo el privilegio de conocerte personalmente, mi corazón está lleno de gratitud por tenerte como parte de esta familia espiritual que está comprometida con cooperar con los propósitos de Dios, aunque requieran pasar por experiencias que la carne preferiría evitar. Mi deseo más profundo es ir a leer los comentarios después de este video y encontrar el tuyo compartiendo tu compromiso de cooperar con cualquier proceso de humillación que Dios esté dirigiendo en tu vida, contándome sobre tu nueva perspectiva sobre las circunstancias difíciles que estás experimentando, relatándome cómo esta enseñanza ha transformado tu actitud hacia el quebrantamiento como preparación divina. Leo cuidadosamente cada comentario que mis hermanos de fe dejan en este canal, especialmente aquellos que revelan cooperación genuina con los procesos divinos, y mi corazón se llena de esperanza cuando veo creyentes que están dispuestos a abrazar la humillación como evidencia del amor paternal de Dios, que se preocupa más por su carácter que por su comodidad. Te pido perdón si en algún momento durante esta enseñanza intensa hubo dificultades técnicas que pudieran haber interferido con tu capacidad de recibir completamente esta revelación, o si la pasión que siento por estas verdades transformadoras me llevó a enfatizar conceptos importantes de manera que pudiera haber parecido repetitiva. Que la revelación sobre el propósito divino de la humillación que has recibido se convierta en el catalizador que acelere tu cooperación con los procesos de Dios y tu avance hacia la exaltación que Él tiene preparada para tu futuro. Que entiendas que cada experiencia humillante es una evidencia del amor divino que te está preparando para grandeza. Que de ahora en adelante, cada circunstancia difícil la interpretes correctamente como entrenamiento divino para mayor autoridad. Cada fracaso lo veas como educación celestial para futuro éxito. Cada quebrantamiento lo reconozcas como preparación amorosa para exaltación venidera. Que Dios te bendiga con la gracia sobrenatural de cooperar con todos sus procesos y que nos reencontremos muy pronto en otra revelación transformadora de este canal, dedicado a ayudar creyentes genuinos a entender y cooperar con los propósitos divinos durante todas las temporadas de sus vidas.